en el libro de Apocalipsis, donde vamos a leer dos pasajes. Uno en el capítulo 16, versículos 12 al 14, y otro en el capítulo 17, también versículos 12 al 14. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Capítulo 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú nos das esta oportunidad de estar en tu presencia, por esta convención tan preciosa, tan llena de tu gloria, Señor, porque estamos sintiendo aquí el mover de tu Espíritu. Tú estás haciendo obras preciosas en este lugar, Señor. Gracias por esta comunión, Padre, y esta preciosa unidad. Te suplicamos que nos hables, Señor, en esta convención y en este año de humillación 2005, Señor Jesús, que podamos entender el espíritu de este lema y también del propósito entero de tu obra durante este año y siempre. Dios mío, toca nuestros corazones profundamente, ilumínanos, Señor, danos sabiduría para poder recibir en esta hora tu bendita palabra y ser receptáculos de ella para bendición nuestra y de otros. Padre bueno, en tus manos nos encomendamos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer y dependemos de ti en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos tu señorío. Amén, Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, amados. Cristo vive para siempre. En esta noche quisiera compartir el tema que he titulado Cúspides y cimas de la historia. Aunque la Biblia no es un libro de historia, sí nos narra mucha historia. Claro está, no en detalles, más bien en una forma, diríamos, esquemática. Pero podemos ver con claridad que la Biblia prácticamente empieza como termina. Allí estamos viendo el origen en Génesis de la raza humana, y al final en Apocalipsis estamos viendo, por un lado, el clímax de la raza humana que ha sido y será glorificada por nuestro Redentor, y también el clímax en cuanto al juicio divino que ha de extirpar el pecado y toda clase de maldad de sobre su creación
y también ha de ejecutar el juicio decretado sobre Satanás. El Señor lo reprenda, que es el instigador e iniciador de toda maldad, con todas las consecuencias que conlleva. Pero entre esos dos polos y un poquito antes del inicio de la creación humana, nosotros vemos algo así. Yo lo he pensado de esta manera sin ser un experto, porque esto lo conocen muy bien los médicos. En un examen que se le hace al corazón, el corazón es sometido a través de una máquina electrónica, creo yo, y sale una gráfica. En esa gráfica usted ve unos picos, unos bajan, otros suben, unos bajan, otros suben. Y así es que va mostrándose la gráfica, en unos casos en picos que son más elevados, en otros casos en picos que más bien bajan, que serían en ese caso cimas. Estoy hablando de cimas no con C, sino con S. Una cima con C es hacia arriba y una cima con S es para abajo. Por eso el Señor, hablando sobre la historia del rico y Lázaro y sobre las pretensiones del rico condenado, aquel condenado por su pecado, que quería regresar a la vida para decirle a la gente lo que estaba pasando y también para hablarle a su familia, se le dijo: hay una gran cima entre ustedes y nosotros, es decir, entre el infierno y entre el seno de Abraham, una gran cima con ese para abajo, es un abismo. De manera que en el corazón, cuando se examina, se marca de esa manera: cimas para arriba y cimas para abajo. Y de pronto, si esa máquina deja de marcar cimas y empieza en una línea recta, tenga cuidado, hay que buscar primeros auxilios, resucitación artificial, ver a ver cómo le ponen electroshocks, porque si no hay muestras en esa gráfica, quiere decir, la línea recta quiere decir, se acabó. La historia humana y la historia de la revelación de Dios en cuanto a sus criaturas es como esa gráfica: cimas de un lado y cimas de otro lado. Gloria al Señor. Es bueno cuando uno puede buscar las cimas espirituales y ser exaltado por Dios, pero también muchas veces Dios puede abatir la vanagloria y el orgullo humano y llevarlo hasta el fondo de la derrota y del juicio. Pero si algo queremos nosotros es no ser humillados por Dios, sino humillarnos nosotros delante de su presencia. Porque el primero sería un acto de la justicia de Dios, castigando el pecado y la vanidad del hombre. El segundo sería una actitud espiritual de un corazón que conoce y también que reconoce a Dios, y entonces se postra, se humilla en la presencia infinita de Dios. Hay quienes pueden ver la creación y endurecerse, pero aquel que tiene un corazón que sabe humillarse delante de Dios, más bien encuentra un motivo de enorme satisfacción, como lo hizo el salmista en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
No estamos viendo el firmamento para llenarnos de razonamientos y de argumentos, sino para humillarnos en la presencia de Dios. He allí la diferencia entre una actitud simple y una actitud espiritual. Pero pensemos por unos momentos en el origen del enaltecimiento. Nosotros tenemos a uno que tenía una buena posición, pero quería otra. Tenemos a uno que poseía una hermosa apariencia, pero no estaba contento, no se sentía satisfecho. Tenemos a uno que debía ser portador de luz, pero las tinieblas lo invadieron y lo eclipsaron al punto de que perdió ese propósito. Tenemos a uno que muy probablemente habitaba en el segundo cielo, pero él quería el tercer cielo. Tenemos a uno, y conocemos su trabajo en este mundo, que era un reflejo de la gloria de Dios, era un reflejo de la presencia de Dios, pero quería ser igual a Dios. Es triste cuando la persona no está contento con lo que Dios le ha dado. Es un principio lamentable cuando la persona empieza a ser invadida por la envidia. Entonces ya, aunque Dios le haya dado buenas cosas, no las puede disfrutar, porque está más preocupado por lo que no tiene que por disfrutar lo que tiene. Es un principio de la naturaleza aberrada y cargada de maldad con la que Dios tiene que luchar. Dicho sea de paso, hermanos, aún con nosotros que no estamos vacunados contra esos brotes, aunque sí tenemos la gracia de Dios para ir venciendo e ir avanzando en esa victoria. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y cuando Él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo, y cogeré mi silla que he hecho y la pondré al lado de la silla de Dios. Entonces Dios llegó a su límite y le dijo: no va a ser así. En lugar de ser promovido, fue destituido. Dios lo abatió por tierra. Dios lo quemó. Dios lo puso en ceniza y en espanto, y también lo sujetó a condenación. Porque el enaltecimiento, en cualquiera de las manifestaciones que se presente, sin ser un enaltecimiento que Dios da, que Dios confiere, es pecado. Nace de la rebelión, nace de la insatisfacción con Dios, cuando deberíamos estar contentos con lo que el Señor ha hecho. Si puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Aquel que era lleno de primores y con una vestimenta hermosa y atrayente, y con una posición realmente importante en los propósitos divinos allá en el cielo, terminó mordiendo el polvo y arrastrándose por tierra. Es peligroso querer presentarnos delante de Dios en otra forma que no sea en humillación. A Dios no lo va a impresionar nadie por lo que Él mismo te ha dado. No vamos a poder nunca impresionar a Dios por lo que Él nos ha dado, porque todo es de Él. La humillación tampoco es un acto, más bien es un estado, más bien es un fruto que Dios se goza en ver en nosotros.
Cuando aquel centurión cayó de rodillas y le dijo: Señor, sana a mi mozo que está enfermo, por favor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, tampoco soy digno de venir a ti. Aquí estoy de rodillas en el polvo de esta calle de Capernaum, por favor, sana a mi mozo, quiero que lo sanes. El Señor miró a ese hombre que le pedía de esa manera y le dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero el hombre dijo: no es necesario. Solamente di la palabra aquí donde estás, la palabra de autoridad y de poder, y yo creo en esa palabra, yo la recibo, yo la acepto. Yo sé que la palabra tiene poder. Lo que tú digas es lo que va a valer aquí. Si tú hablas, el demonio saldrá ya, la enfermedad huirá y no podrá quedarse allí. Da la orden y eso bastará. El Señor se maravilló. ¿Qué podía maravillar a Jesús? Un corazón humillado. Porque un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. El mismo principio satánico lo encontramos en el desarrollo de la caída de Adán. Es el mismo argumento. Acordémonos de todo lo que rodeó la tentación de Adán y Eva. Y no pongamos a Adán fuera de la culpabilidad, aunque Eva fue engañada primero. Pero Adán comió voluntariamente del fruto. Y yo creo que también oyó el argumento que Eva le habrá transmitido. Lo principal que el diablo le dijo fue: cuando ustedes coman del fruto, serán como Dios, sabiendo, conociendo el bien y el mal, conociendo todo. Es decir, a través del conocimiento, el diablo logró inculcar en Eva y en Adán también la idea de que ellos podían enaltecerse al punto de ser iguales a Dios. Saben ustedes, hermanos, el conocimiento, y digo el conocimiento puramente humano, que es el que quería recibir Eva y también Adán, sigue siendo un instrumento del enemigo para seguir destruyendo la civilización de hoy. Es un instrumento más negativo que positivo en cuanto a las relaciones del hombre con Dios. El conocimiento realmente en sí mismo aparta al hombre de Dios. La persona no puede conocer a Dios por el conocimiento. Es un error, es un argumento diabólico. Como nos dice claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versos 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol dice que mediante la sabiduría el hombre debió conocer a Dios, porque la sabiduría está allí como un gran libro abierto de las interioridades divinas, del poder de Dios, como dice allí, a punto de poder conocer la deidad de Dios por medio de las cosas hechas. Pero no fue así. No fue mediante la sabiduría, mediante el conocimiento que Dios salvó al hombre, aunque el conocimiento debería guiar al hombre a Dios. Pero no es así, porque el conocimiento lo usa el diablo. Dice la palabra que a Dios le agradó salvarnos a nosotros, no por sabiduría o por conocimiento humano, sino por la locura de la predicación. Porque esta locura te sujeta a creer
te sujeta a sentir que realmente necesitas la gracia de Dios. Y gracia de Dios es un favor, no es algo que merecemos. Nadie puede ir a Dios con cuello erguido. Nadie puede ir a Dios pensando que sus méritos son suficientes. Nadie puede creer que Dios le dará lo que le dé simplemente porque Él vale la pena. Alábele que Él vive, hermano. Porque si esa fuera nuestra actitud, nos pasaría algo así como el pobre burrito que el Señor usó para montarse y entrar a Jerusalén. Todo el mundo le ponía palmas y todo el mundo le ponía alfombras. Y cuando pasaba, todo el mundo gritaba y todo el mundo decía: ¡viva! ¡Hosana! Y el burrito habrá dicho: qué bien, cómo me alaban. Nunca había visto yo que me pongan alfombras, dijo el burrito. Yo lo que vi fue que a mi mamá la azotaban con un garrote. Yo lo que vi fue que a mi mamá le ponían pesadas cargas, pero a mí me están alabando. Aquí me llevan diciendo: viene, Hosana, ábrale en paso. Y todo el mundo grita alabanzas. Pobre burrito. No era él, era el que iba encima de él. Es el que está en nosotros, hermanos. Por eso es que Dios le agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Mirad vosotros mismos, hermanos, dice Pablo, que no sois muchos nobles según la carne, no muchos nobles, no muchos sabios, no muchos entendidos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil, lo que no es, para deshacer y avergonzar lo que es. Porque ese es el plan de Dios, que nosotros andemos humillados en su presencia. No que Él nos humille, porque Él puede hacerlo. Adán creyó que él también podía enaltecerse. Eva dijo: seremos como dioses. Y pobrecito, realmente Adán perdió su perfecta comunión con Dios porque le tuvo miedo. Dañó su comunión humana, porque a pesar de que había dicho: esta es varona, esta es mi carne de mi carne y hueso de mis huesos, ahora un poquito desagradado dijo: esta mujer que tú me diste es la que me dio y yo comí. Ya la relación humana también se dañó, complicó el sostén material. ¿Sabe por qué? Porque la tierra fue maldecida por causa de su pecado. Complicó su propio sostén material, porque ahora la tierra también bajo maldición no iba a producir benévolamente como antes. Trocó la dignidad de administrar el paraíso para cultivar un espinero. Esa fue la constante desde Adán en el transcurso de toda la civilización humana. Porque de ahí para adelante eso es lo que ha buscado la civilización humana. Por eso les hablé, hermanos míos, de ese examen del corazón y ahora del corazón humano. Allí está, altas y bajas, las cúspides humanas. El principio de la civilización humana empieza con Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis. Caín fue el que principia la civilización cuando le pone el nombre de la ciudad que él edificó de su hijo Enoc. Este no fue el Enoc que anduvo con Dios, sino el Enoc hijo de Caín. Y luego de allí para adelante, ya en la séptima generación después de Adán, en la línea impía de Caín, nace un hombre llamado Lamec, que tampoco es el padre de Noé, ese es otro Lamec. Este Lamec, que desciende de Caín, era un impío, y él fue el que empezó a decir: bueno, Dios dijo que una sola mujer, pero yo quiero dos.
Y por allá Dios habló de una maldición, pero yo me arrebato y yo no creo esa palabra, y ahora lo mío es esto, y establece los principios de Él. Y bajo esos principios levanta la ciudad y levanta la civilización, porque los hijos de Lamec fueron precisamente los que constituyeron las columnas de aquella primera civilización humana. Se nos llama a uno de sus hijos Jabal, que fue constructor de tiendas y ganadero. Es decir, se metió en el agro, en la construcción y en la ganadería. Nos habla de Jubal. Jubal fue el hombre de las bellas artes. Sus hijos fueron flautistas y arpistas. Y ustedes saben que la música es el semillero de las buenas y de las bellas artes. El tercer hijo se llamó Tubal Caín, y la Biblia dice que este fue un experto artífice en bronce y en hierro, lo cual nos lleva a la industria, de manera que los grandes sostenes de la civilización se levantan de los hijos impíos de Caín, de los descendientes directos de Caín. La primera civilización se levanta entonces en contra de Dios abiertamente. Todos sabemos lo que pasó más adelante con el juicio del diluvio, pero no crean que las cosas cambiaron mucho cuando vinieron los hijos de Noé en aquella segunda civilización, porque la Biblia habla de Cam, el hijo de Noé, sobre el cual cayó una maldición terrible, porque no tuvo consideración, ni siquiera dio gracias como tenía que dar por aquella manifestación de la salvación divina. Parece que fue un hombre superficial, y esto lo llevó a ir de mal en peor, espiritualmente hablando. Y luego de él nace Cus, y de Cus viene otro impío notable llamado Nimrod. Después del diluvio, el que funda la segunda civilización humana, otro impío de impíos. Este hombre llamado Nimrod no fue cualquier sujeto, hermanos. La Biblia dice que construyó ciudades llamadas Erech, Akkad, Calne, Nínive, Cala, Resén, y el centro Babel. Es interesante ver que la escritura nos dice en Génesis 11:4 que Nimrod dice: hagámonos una ciudad y una torre, por si acaso fuésemos esparcidos sobre la tierra, y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Allí está la gráfica del electrocardiograma, otra cúspide humana, Babel. Ahí el hombre se sentía grande, ahí el hombre creía que podía elevarse delante de Dios, pero Dios vino así y miró desde su balcón y dijo: el hombre está empeñado en hacer esto y lo va a hacer. Descendamos, vamos a ir un ratito ahí a ver cómo están las cosas. Así es nuestro Dios, hermano. Dios manda apurado. Y dijo: confundamos sus lenguas para que no se entiendan entre ellos. Y de esa manera cayó el juicio de Dios sobre aquella primera civilización, la cual se esparció por toda la tierra. Pero fue una civilización, y de allí parte toda la demás, porque todos sabemos que la civilización tiene su cuna en las llanuras de Sinar, allá donde edificó Nimrod, y de allá viene todo eso, de manera que la civilización tiene como fundamentos la impiedad, la rebelión y la contrariedad y enaltecimiento del hombre delante de Dios. Pero ese no es el enaltecimiento que Dios da.
La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. En todas esas exaltaciones humanas está el sello de Satanás. El Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La humanidad y su historia refleja en esa gráfica esas subidas y bajadas. Algunas veces las vemos salpicadas con la intervención de Dios, porque Dios al que quiere humillar lo humilla cuando quiera. Solo basta un leve movimiento de la mano de Dios para que la grandeza humana se desmorone y la altura en la que el hombre se encuentre se venga abajo en una sola mirada de Dios. ¿No es un ejemplo de eso Nabucodonosor, el hombre más grande que había sobre la tierra? El rey que creía que era grande, y a pesar de las advertencias de Dios, a pesar del consejo del profeta de que le diera gloria a Dios y cambiara su actitud, se olvidó. Y luego dijo: esta es Babilonia, Babel, la grande que yo edifiqué. Y Dios dice así: mandó un ángel y le dijo: llévamele este telegrama a este sujeto. Y cuando llegó el telegrama decía: rey Nabucodonosor, a ti se te dice, tu reino es quitado de ti, y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el cielo es el que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y al día siguiente el hombre dijo: ya no me traigan pavo, tampoco buey engordado, no quiero los suculentos manjares que siempre me traen. Por favor, quiero pasto, hierba, más hierba, quiero comer como... Y ya no aguantaba y dijo: mejor me voy para el rastrojo. Y se metió en el monte y allá estuvo 7 años comiendo entre los animales del campo, hasta que su barba y su pelo creció y su vida se hizo totalmente monstruosa. Era un verdadero espanto. Y pasaron los años hasta que un día, yo no sé cómo, pero él levantó su vista y dijo: está bien, tú eres el que mandas, yo me arrepiento. Su razón le fue devuelta, y allí está escrito en el libro de Daniel, cuando testificó en su tiempo y en todos los tiempos hasta hoy, y dijo: conviene que yo declare las grandes maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. A pesar de ese estado del diagrama, nosotros vemos que en algunas de esas bajaditas Dios ha intervenido, como salpicando la historia y diciendo: acuérdense que yo tengo el control. Acuérdense que después de todo el hombre puede estar por allí haciendo lo que esté haciendo, pero yo soy el dueño, yo soy el soberano. No hay otro soberano sino el Dios de la gloria, el Dios que está aquí en esta noche. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. En aquellos días muy antiguos, Dios llamó a un hombre y lo sembró en medio de una generación totalmente equivocada, totalmente influida por las tinieblas, y lo llamó desde su lugar y lo hizo el padre de todos los creyentes. Y a esa estirpe es que pertenezco yo. De ese padre vengo yo. Una vez a Jesús le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Usted sabe qué quería decir eso? Porque Jesús los estaba acusando.
los estaba enfrentando a una realidad. Y dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice: si fuerais hijos de Abraham, querrías hacer las obras de Abraham, pero me queréis matar. Y ellos dijeron: no, nosotros no somos hijos de fornicación. Yo creo que Jesús se indignó allí hasta lo sumo. Ahí al Señor le cayó mal eso, hermano, porque se los dijo clarito ahí. Cuando le dijeron esa palabra tan insultante, el Señor les dijo: ¿saben quién es vuestro padre? Les dijo a ellos: vosotros tenéis un padre, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amigo, ¿de quién eres hijo? Yo soy hijo de la fe, soy hijo de Abraham, el padre de la fe. Soy adoptado en la familia de Dios. He sido insertado en el buen olivo. Y usted que ha creído en Cristo lo es también. Lo es también. Lo es también. Pero hay quienes tienen otro padre. El diablo también es un padre de las tinieblas. Pero yo le voy a decir una cosa: él está perdiendo esto. El diablo va perdiendo esta batalla. Acuérdense que leímos Apocalipsis, capítulo 16, 12 al 14, capítulo 17, 12 al 14. Y tal vez algún teólogo u homilético estará diciendo: hermano, nosotros no hemos hablado nada de eso. No se preocupe que no he terminado. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos darle gloria al que vive? Es que en esos pasajes se muestra, diríamos ahora, el clímax. El clímax del enaltecimiento humano para enfrentarse a Dios. Pero miren ustedes que no es ni el hombre solo, ni tampoco es el diablo solo. De alguna manera se alían. En ese tiempo el diablo en persona andará caminando sobre la tierra. Es el dragón que habla la escritura en el libro de Apocalipsis. Y allí estaban también el falso profeta y la bestia. Pero parece ser que el diablo dice: no, vamos perdiendo. Aún con mis secuaces, el falso profeta y el anticristo, vamos perdiendo. Voy para allá a ver en qué puedo empujar yo, porque tengo la última carta. Tenemos que ver qué hacemos, porque hasta el capítulo 15 lo que han habido son contundentes victorias de Dios. Dios está desalojando el pecado de la tierra. Dios está enjuiciando el pecado en este mundo. Desde el capítulo 6 que se abren los sellos y después empiezan las trompetas y las copas. No son otras cosas que avalanchas del juicio divino, haciendo imposible la vida en esta tierra. Dios va cortando las fuentes de alimento, el mar, la tierra, las áreas verdes. Dios va cortando el agua potable, la hace amarga, la hace insalubre. Dios va cortando la luz como le cortan la luz al que no paga la luz. Y ahora hay tinieblas, ahora el sol no quiere alumbrar, hay tinieblas más densas en la noche y el hombre anda tanteando qué será lo que pasa. No se da cuenta, y cuando piensa en Dios lo que hace es blasfemar. Ahora en el capítulo 16 le caen úlceras. Ya hay una acción directa sobre la raza humana que no ha querido aceptar las oportunidades que Dios le ha dado aún dentro de la gran tribulación, por lo menos de escapar del juicio del infierno, pero no lo han querido hacer. Y entonces empieza Dios ya
a hacer que esta tierra quede inhabitable. 3 espíritus inmundos, que son demonios, convencen al hombre, particularmente a los reyes de la tierra. No se confíe de los presidentes ni tenga temor. Tampoco se sorprenda de lo que están haciendo muchos presidentes en el mundo hoy, que están cambiando y trastocando los valores. Ahora lo que se ve en el mundo es una escalada de antivalores. Ya los valores causan risa. Son ridiculizados los que tienen principios y los que tienen valores cristianos o éticos. No ha hecho nada la educación, no ha hecho nada la riqueza, el avance, la prosperidad. Al contrario, poco a poco va degradándose más la raza humana, y los grandes ídolos de este mundo, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el espectáculo, que tienen que ver con el deporte, son los grandes paradigmas del mundo de hoy, especialmente de los jóvenes, y van detrás de ellos como iban detrás de aquella gran estatua que había levantado Nabucodonosor. Pero siguen habiendo los que se quedan de pie ante esa escalada de idolatría y dicen: no, Señor, yo no me inclino, yo no me arrodillo, yo no besaré a Baal, yo no doblaré mi rodilla ante Baal, yo me voy a mantener mirando a Dios, obedeciendo a Dios, cueste lo que cueste. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Siempre habrán los jóvenes hebreos, siempre habrá un Daniel, siempre habrá gente que busca la humillación a Dios. Los espíritus inmundos convencerán a los reyes nada menos de que pueden pelear contra Dios, de que pueden pelear contra el Cordero, que pueden hacer infructuosa la palabra profética. Ellos sabían y sabrán que el Cordero vendría. Eso está claro, eso estaba bien clarito para ellos. Ellos sabían que Dios estaba interviniendo contra ellos. Pero el diablo dirá a estos reyes: bueno, hasta ahora lo que hemos estado recibiendo son andanadas de Él. Nos ha hecho imposible vivir aquí. Nos quiere sacar de nuestra tierra. Ya no podemos tomar nuestra agua. Hasta nuestro sol nos lo está dañando. Mire que ya nuestros animales murieron. Tenemos que hacer algo. Hasta ahora solo Él nos ha tirado. Vamos a tirarle nosotros. Vamos a guerrear contra Él, porque la Biblia dice: pelearán contra el Cordero. Los gobernantes del mundo, con el anticristo, con el falso profeta y el diablo adelante de ellos, se combinarán en el último levantamiento real. Una alianza, un grupo de aliados, todos contra Dios. Tenemos bombas, tenemos armas nucleares, vamos a tirarle. En cuanto aparezca, le lanzamos un arma nuclear. Vamos a pelear, porque hasta ahora Él nos ha peleado a nosotros y podemos vencerlo. Podemos vencerlo. Alabanzas al nombre de Cristo. Hermano, ese tal vez sea el último, o digamos el más grande de los picos de la gráfica del corazón humano en su historia. Ahí está la gráfica, ahí está el pico. Levantémonos, peleemos, podemos vencer al Cordero. ¿No es lo que le ha dicho el diablo al mundo? Hagamos que su palabra nos sirva. Levantémonos contra sus principios. Agotemos a esos predicadores. Hagamos que no calcen en este mundo.
Ellos creen que pueden vencer, pero no vencerán. No podrán vencer. Es imposible que venzan. Lo describe el capítulo 19. Aleluya. Cuando el Cordero viene bajando en un caballo blanco, con un rótulo escrito el Verbo de Dios, y que decía: Rey de reyes, Señor de señores. Y cuando Él descienda, entonces la Biblia dice que ejecutará el juicio. Serán muertos, serán desalojados, quieran o no, de esta tierra que es propiedad de Dios. Dios no ha creado este mundo para que el mundo viva aquí en pecado para siempre. Hay un término, hay un final, hay un programa de Dios, y ese programa implica una victoria final de la luz contra las tinieblas. Si puede levantar su mano y dar un gloria a Dios. Y después de ejecutar juicio y venganza, el Señor le dirá a un ángel: ni yo voy a ir, desciende tú con esa cadenita y amárralo. Amárrame al dragoncito ese, a ver si va a ir a echar fuego allá abajo. Y entonces ni siquiera el Señor, hermanos, según Él iba a pelear contra el Cordero, iba a su enaltecimiento para allá contra el Cordero. Él no está en el ranking. El diablo no es digno de pelear contra Cristo. Ya Cristo lo revolcó. El diablo es un revolcado. Amén. Alabe al que vive, hermano. Es un revolcado el diablo. Con una cadena y lo atarán y lo meterán preso. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre en el tiempo en que Dios lo determine. Ese es el final de Satanás. El Señor lo reprenda. Y de la humanidad sin Dios y rebelde, de una civilización que se place en inventar cada día cosas que van en contra de Dios, en decir que ellos dictan las pautas para que se viva en esta tierra. No, Señor, las pautas las define el Dios Todopoderoso, y Él es el que dice lo que va a pasar sobre este mundo. Y a su nombre. Y después de ese pico, involucrando al diablo también, la línea seguirá así. Aleluya. Sea Dios glorificado para siempre. Ya no habrán subidas ni bajadas, porque el programa de Dios estará a punto de culminarse. Mire, hermanos, el camino es el camino que nos enseña la fe. Quiero decirles una cosa. Denme unos 10 minutitos más. Gracias, Dios les bendiga. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el camino? El camino de Dios es el camino de la humillación, no es otro. Ese es el que después de Adán hace así y se bifurca. El camino cainita es el camino del enaltecimiento humano, pero el camino de Set, de la gente piadosa, es el camino de la fe y de la humillación en la presencia de Dios. Por eso es que ese camino también lo transitó nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dijo en el capítulo 2 de Filipenses: bendito sea el Señor, que siendo en forma de Dios, no se aferró a esa condición de Dios, sino que se humilló. Es lo que en griego se llama la kenoxis.
Y kenosis quiere decir vaciar, despojar, desnudar. Dios, el Señor, el Hijo, se vació de su divinidad, se despojó de su condición de Dios, se desnudó ese ropaje divino y dice: voy para allá a hacer la voluntad de mi Padre. Alábele que Él vive. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló tomando forma de hombre, de siervo. Hermanos míos, ese es el camino de Dios, no hay otro. Algunos creen que Jesús nació sabiéndolo todo desde niño. Y si vamos a ver, aunque este tema no es muy, no está revelado, porque la Biblia dice que es un misterio, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio, todavía es un misterio. No trate usted de hilar todos los datos y de atar todos los cabos, es imposible. Esta doctrina de la encarnación y de la humillación y del vaciamiento de Cristo, yo no sé si en el cielo lo podremos nosotros entender algún día. Si usted quiere, le pregunta al Señor cuando llegue allá: ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que tuvo las dos naturalezas aquí en la tierra? Y me dice a mí, porque yo a lo mejor no me atrevo a preguntarle eso al Señor. Eso pertenece a un arcano tan profundo del Señor que realmente, hermano, nosotros no somos capaces ni de sondear esos misterios de la divinidad. Pero la Biblia sí nos da algunos puntitos para entender que realmente el Señor se despojó de todas las prerrogativas y poderes como Dios Hijo. El Señor asumió al mismo tiempo todas las lecciones humanas inherentes a su condición de hombre. Gloria al nombre de Jesús. Obviamente fue una humillación voluntaria, una limitación autoimpuesta. Bendito sea el nombre de Jesús. Me llama la atención que la Biblia dice proféticamente: profeta como Moisés os levantaré. Se refería a Cristo. Dice como Moisés. Y Moisés tiene una singularidad. De hecho, apareció en la vida de la hija de Faraón, que lo adopta como si fuera su madre, y ella misma no estaba clara de dónde había salido. Por lo menos en ese aspecto simboliza en algo el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, que por ser virginal lógicamente fue lleno de misterio, de una profundidad que realmente a nosotros nos asombra. Porque el Dios eterno hacerse un niñito, eso es una cosa grande, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés fue enseñado por su madre y por su padre. Moisés no nació sabiendo que iba a ser el libertador. Moisés fue enseñado por su madre y por su padre. Y esa enseñanza fue tan profunda que cuando tenía 40 años fue consciente de que Dios lo había llamado para libertar al pueblo. Se equivocó en su actuación en primer término, pero tenía una buena actitud, es decir, sabía que el Señor lo había llamado para ser libertador de Israel. Ahora, Jesús supo eso antes. Jesús era claro en eso a los 12 años. A los 12 años Él le dijo a su madre: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no era en la carpintería de José, su padre adoptivo, sino que estaba hablando de la eternidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo sabía a los 12 años? Lo que María guardaba en su corazón, hermano. María guardó todo en su corazón. No se imaginan ustedes a Jesús, el niño de 2 años, de 3 años, viniendo a preguntar: mamá, ¿cómo vine yo? La pregunta de los niños, ¿no? ¿Cómo vine yo?
Él estaba como en blanco. No se me asusten por lo que estoy diciendo, pero Jesús como niño era igual que cualquier niño. Su madre María y José, hasta el tiempo en que Dios le permitió vivir, sin duda alguna le inculcaron y le dijeron: mira, así, así y así. Tú no viniste aquí por medios normales y humanos, sino que la intervención le contó una y mil veces, aleluya, cómo fue el nacimiento que él tuvo. Y el Señor, ya siendo un niño, se dio cuenta que algo distinto había pasado con él. Y continuó así al punto que a los 12 años ya era consciente de estas verdades, aleluya. Y a los 30 inició su ministerio sin saber todo todavía. Hermano, ¿qué estará diciendo? Mire, no es algo que estoy inventando, hermano. Es que la Escritura nos da algunos atisbos. La humillación de Cristo es profunda. Eso nos enseña a nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada con la exaltación aparente del diablo. El Señor lo reprenda. Nosotros somos de otra estirpe. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. A los 30 años Jesús fue consciente de su llamado. Y sin duda el bautismo, la unción del Espíritu Santo sobre él a esa edad le guió y le enseñó a cumplir su trabajo. Gloria al nombre del Señor. Y él, por ejemplo, habló en el capítulo 13 de Marcos, verso 32: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo. Lo dice allí. Y alguno dirá: ¿cómo? ¿Jesús no lo sabía? Ahí lo dice. Quiere decir que hubo cositas que en la condición de hombre, aún en la condición de hombre, Jesús se sintió limitado por ello. Jesús fue Dios siempre y fue hombre. Pregúntenle al Señor cómo es eso allá en la eternidad. Pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. Había limitantes. Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan: yo he acabado la obra que me diste que hiciera. Tú me diste esa obra, ya yo he acabado la obra que me diste que hiciera. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Hubo una gloria que ahora no tenía, hermanos. Hubo una gloria que ahora no tenía. Ya no estamos hablando del niño que nació en gran medida en blanco como cualquier niño y que fue enseñado por sus padres adoptivos. Ahora estamos hablando de Jesús, el que inicia un ministerio y el que va avanzando en ello y está diciendo: tú me has dado una obra y yo he acabado esa obra y ahora tengo sed de esa gloria otra vez. Quiero esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Piensa usted en lo que se tuvo que humillar el Señor, hermano? La humillación de Cristo fue más allá de lo que a veces pensamos rápidamente. Habría que ser Dios para entender cómo es la humillación de Dios. Si alguien le dice: mire, usted es clase media, quiere ser clase baja, dice: no, yo tengo un título universitario, yo soy fulano de tal, yo soy el licenciado fulano de tal, yo soy el doctor mengano. Se aferra a su condición y a su posición, porque él dice: no, nadie me baje. Y si es un rico de esos que viven por ahí, unas casas que vemos de $700,000 y $1,000,000, y le dicen: váyase a vivir a una de 50,000, él va a decir: no, por favor, que a mí no me hable de eso. Eso ya hace tiempo que yo ni lo pienso. Es más, hay ricos que creen que todo el mundo es rico. Andan en su mundo tan compenetrados que no se dan cuenta de la miseria que a veces les rodea. Realmente creen que para todo el mundo la cosa es muy fácil, que todo el mundo solo sopla y hace botellas, y no se dan cuenta que hay gente que vive de las migajas que caen de sus mesas. No quieren despojarse de su condición. Eso es natural. Y si a alguien le dicen:
que es como un perro, se siente ofendido. Obviamente, porque somos humanos, somos más que cualquier animal. No importa que sea el perrito del presidente Bush. Es un perro y yo no quiero ser ningún perro. Dirá cualquiera. No queremos ser perro porque somos humanos, somos más que un perro. Nos aferramos a la condición. Pero Él no se aferró a su condición de Dios. Él se hizo hombre. Y fue peor para Él porque Él, siendo el creador, se hizo como una criatura. Y no como cualquier criatura, sino como un siervo. Y como un siervo fue a la muerte. Esto fue terrible. Oh, gloria al que vive para siempre. ¿Sabe usted, hermano, y no se escandalice, que la muerte siempre fue una sombra lamentable y en alguna medida presagiosa para el Señor? A veces lo contemplamos y lo vemos como el invicto capitán, y lo fue. Pero antes de eso, hermanos, hay cosas que fueron terribles. Cuando Jesús sintió la muerte cerca, fue cuando dijo: estoy angustiado. Lo dijo: estoy angustiado. Antes no lo había dicho. Allí en Getsemaní dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sea Dios glorificado para siempre. Allí hubo una presión de las tinieblas. Él sabía que tenía que entregarse a la muerte, y esa era la más baja humillación a la que tenía que enfrentarse. Todavía el hacerse siervo no era tanto como entregarse a la muerte, aunque fuera por unas horas. Pero entregarse a la muerte es la que visita al pecador. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es algo que Dios no creó necesariamente como una bendición. Yo vi en un país una funeraria que se llamaba Funeraria La Bendición. Yo dije: yo no veo un título adecuado ahí. No hay una bendición en ninguna funeraria. El funeral es una maldición, como quiera que lo veamos, a pesar de que somos de Cristo. Pero la funeraria o la muerte no implican bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia establece una constante en Jesús. El niño crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, y así fue hasta el final. El primer año sabía una cosa, el segundo un poquito más, el tercero un poquito más, a los 30 un poquito más, a los 31 más, a los 32 más y a los 33 más. Pero hay una cosa que él no sabía. Cuando fue a la cruz y sintiendo el peso del pecado sobre él y la cercanía de la muerte, ¿sabe qué dice la Biblia que él dijo? La única vez que le dice así al Padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no lo sabía. Él sabía que había sido desamparado, pero ¿por qué? Lo pregunta. ¿Por qué? Si lo pregunta es porque no estaba claro eso. Tal vez no lo había captado en su totalidad cuando se enfrentó a la muerte. Él dice: mi Padre estará conmigo, mi Padre hasta ahora va conmigo, yo siempre he contado con su presencia. Ustedes no le ven, pero Él anda conmigo. Yo y mi Padre uno somos, y ahí vamos. Va contra el diablo, voy con mi Padre. Va a cruzar el mar, voy con mi Padre. Va a hacer un milagro, voy con mi Padre. Él siempre anduvo con su Padre, y tal vez pensó que en la muerte hasta el final estaría con su Padre, pero no. En ese momento, no sé por qué, la iglesia es el pueblo escogido. La iglesia es el especial tesoro de Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿A dónde? En el cielo
arcángeles, serafines, querubines, ángeles, seres vivientes, todos los seres creados tienen que doblar rodilla ante el nombre de Jesucristo. En el cielo, en la tierra. No todo el mundo dobla su rodilla en la tierra, pero vendrá el día. Vendrá el día en que toda rodilla tendrá que doblarse aquí, hermanos. Quieran o no, las rodillas se doblarán. Y debajo de la tierra, el infierno que se sacude hoy en contra de Dios, pero cuyas puertas no pueden prevalecer ni prevalecerán, también allí tendrán que doblar rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre. Y lo peor que le pueden pasar a los demonios y también al diablo es que en el lugar de condenación donde estén, tendrán que decir: verdaderamente Jesucristo es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Quiénes lo pueden decir aquí? Póngase de pie, hermano. Cristo es el Señor.